Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Todo bien. Nosotros de nuevo. Empezamos este ciclo que se llama Tardes de Novela y tenemos que explicar un poquito de qué se trata. Todos nosotros somos miembros de la cátedra, bueno, Ariel no, pero somos miembros del grupo de estudio de Historia Argentina 1 y estamos insertos en el Centro de Estudio de Historia Argentina y Americana. Y se nos ha ocurrido hacer este ciclo que se llama Tardes de Novela, en donde vamos a conversar sobre las novelas que hemos leído y que leían durante la primera mitad del siglo XIX los porteños, es decir, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esto está en relación con un proyecto de investigación que tenemos, que también venimos desarrollando y que nos gustaría compartir con todos ustedes los debates, las discusiones o lo que conversamos respecto de las novelas que ahora le vamos a pasar a contar. Nos vamos a presentar primero este grupo de estudio, somos unos cuantos más, hoy somos 5 y bueno, en mi caso yo soy el profesor de la materia de Historia Argentina 1 y me llamo Guillermo Quinteros y seguimos por acá. Yo soy Francisco Catalano, estudiante avanzado ya en la carrera de Historia, adscrito a la Cátedra Argentina 1 y también miembro del grupo de estudio. Bien, mi nombre es Ariel Ferreiras, soy adscrito de Historia Americana 1 y graduado de profesorado en Historia. Mi nombre es Kiara Regal, soy estudiante avanzada del profesorado de Historia. Al igual que Francisco, estoy adscripta a la Cátedra de Argentina 1 y formo parte del grupo de estudio de Argentina. Mi nombre es Alejandra Lamas, soy graduada de la carrera de Historia, profesora de Historia, soy adscripta graduada en la cátedra y trabajo en el Centro de Historia Argentina y Americana. Bueno, muy bien. Hoy vamos a conversar sobre una novela que se introdujo en los primeros años del siglo XIX a la ciudad de Buenos Aires, primero en francés y después en castellano. Nosotros, por supuesto, hemos consultado la versión castellana, que fue la más difundida, digamos, en esas primeras décadas del siglo XIX. Y está escrita por François-René de Chateaubriand y se llama Atala o los amores de dos salvajes en el desierto. Obviamente nuestro autor es un autor francés que escribió esta novela en 1791 y la publicación en castellano es en 1801. La versión que consultamos es del 20 y pico, de 22. ¿Del año? 22. De 1822. Esa es la versión que hemos consultado nosotros. Y bueno, y nos da, llegamos a ella por la siguiente razón. En rigor, en el grupo de investigación más amplio, estudiamos, digamos, la circulación de libros y la penetración de los libros extranjeros por el Río de la Plata. Y los hemos clasificado por temáticas, estilos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, simplemente para ilustrar, diversas categorías como pueden ser libros de historia, libros de biografía, libros de geografía, libros de interés general, de ciencia y también novelas. Entonces, Atala es una de las primeras novelas que circularon durante estos primeros años y la encontramos, digamos, como siendo una de las novelas de mayor circulación. Tiene muchas ediciones y, bueno, tanto varones como mujeres suponemos que hubo, digamos, cierta lectura entre ellos, ¿no?, que se leyeron estas novelas y que pueden ser de interés a través, digamos, de una serie de preguntas que nos formulamos que vienen desde el punto de vista teórico y metodológico, no solamente de la historia, vienen de la historia que se hace de la historia de los libros, de la historia de la lectura y de la historia de los lectores, es decir, dentro de lo que se conoce como historia cultural. Pero también nos hemos preocupado por leer algunas cuestiones, algunas cosas, algunos
autores que proceden de la crítica literaria, como por ejemplo Edward Said, Raymond Williams o Nicola Chiaromonte, que es uno de los que hemos leído precisamente a los efectos de entrarle, digamos, algunos aspectos de la novela. Y por el otro lado, también hemos consultado a algún poeta literario como Oscar Wilde. Simplemente estas cuestiones hacen, digamos, la inspiración de las preguntas que podemos hacer. Pero genéricamente hablando, lo que podemos sostener al principio, digamos, al inicio de este ciclo, es que a nosotros nos interesan estas novelas porque para acercarnos, digamos, a la historia no de los lectores, pero sobre todo de lo que leían y decodificaban de estas lecturas los varones y las mujeres de la época. No voy a ahondar mucho más en este aspecto porque si no sería muy largo de explicar, tendríamos mucho tiempo para explicar este tipo de cosas. Vamos a ir directamente al comentario de la novela, etcétera, etcétera, si les parece bien. Sí, esto por aquí. Bueno, como dijimos entonces, Atala, o los amores de dos salvajes en el desierto. Ya sabemos que fue escrita en 1791 por Chateaubriand. Capaz lo interesante es que el autor escribió esto a la luz después de post-revolución, y capaz lo que está bueno destacar es que él era antirrevolucionario y también esto lo escribe como haciendo énfasis en los valores cristianos, que era lo que se estaba perdiendo ahora en este momento. Claro. Justamente Chateaubriand se escapa, por decirlo así, de las persecuciones de la Revolución Francesa, porque inicialmente Chateaubriand tenía un acercamiento a la Revolución. Pero ¿qué pasa? La Revolución se radicaliza, comienza la época de terror y por eso en 1791 se va de Francia y recala en Estados Unidos. Y ahí es donde justamente una de las cosas que rechaza de la revolución es que, bueno, la revolución corta cabeza y es contrarreligiosa, digamos, atenta contra los... Y siendo él también de la baja nobleza, me parece que tenía así un título menor, según había. Exacto. Yo tengo un fragmento que él escribió en su ensayo histórico y político sobre la revolución que dice: vieron que para alcanzar el fin que se proponían los sistemas de justicia establecidos, los axiomas comunes de humanidad y toda la gama de principios adoptados por Licurgo no serían útiles y que debían alcanzar el mismo objetivo por otro camino, ahí quejándose de los revolucionarios más radicales. Claro, exactamente, digamos. Se queja de los jacobinos, Sí. ¿no? Es decir, que no estaba de acuerdo con ese tipo de terror, de muertes que De la violencia de medida. Exacto. Bueno, entonces contemos un poquitito, si le parece, ¿De qué va la novela? de qué va la novela, digamos, de qué se trata. Quienes nos escuchen tienen que saber que vamos a spoilear. Vamos a spoilear bastante. Tienen que venir con el libro leído ya. Claro, porque la idea O con ganas de de estas escucharlo. reuniones es esta, ¿no? Es decir, venimos Todo con el tomado. libro reunido, ya leído, lo leímos todos, ya sabemos de qué se trata, pero quienes nos escuchan no. Así que, bueno, hagamos, digamos, pongámoslo en sintonía a quienes nos pueden estar escuchando. Bien, ¿Quieren Atala contar? o el amor de los dos salvajes. Sí, bueno, ¿y de qué se trata la novela? Esto, digámoslo rápidamente, después spoileamos más. Arranca como un relato que está contando un indio que es viejo, que es Chactas. Él pertenece a una tribu, los Natchez, y le está contando la historia de su vida a un joven. Un joven francés de nombre René. Sí. Claro, Claro, coincidentemente. exacto, que es el mismo autor a quien le están contando esta historia. Se supone que es así. Todo esto sabemos que después nos enteramos que no es así. Él está, digamos, está haciendo una novela, ¿no? Aunque ciertamente él va a decir que no es, que toma, digamos que es algo tomado de la realidad. Bueno, el punto es el siguiente. La novela trata esencialmente de Chactas, como dijo Kiara. Chactas, un indígena, un indio americano,
de la zona de la Nueva Francia. de la Nueva Francia. Ahí ha habido una ocupación española cercana. Son justamente, no sabemos bien porque en la novela no está explicado, pero sí sabemos que hay una guerra, digamos, entre los indígenas nativos, entre indígenas que además algunos de ellos apoyaban a los españoles. Es por eso, digamos, que Chactas termina en una familia española, recogido por una familia española, después de una gran batalla en donde los naches son aniquilados. Él pertenecía, digamos, a la tribu de los naches. Vamos a hacer la aclaración también que Chateaubriand escribió varias novelas relacionadas entre sí con este mismo tema. Justamente una se llama Los Natchez, que es la más larga y la más importante, pero no la publicó inicialmente, publicó Atala, y después va a publicar, tiempo después, publica Les Natchez, que así se llamaba. Bueno, entonces, la historia comienza así, ¿no? Contando la historia de Chactas, que es apresado por una tribu por una tribu enemiga, que es los Muscolungos, o algo por el estilo lo llaman, después de haberse despedido de su protector español, que lo había educado, lo había alimentado. Es más, le había transmitido también los valores de la religión católica, pero que Chactas Era reticente. Sí. El conflicto interno entre volver a su vida salvaje o acoplarse a esta vida cristiana en la que había sido educado, que va a ser también parte del complejo de la novela. Claro. Pues Chateaubriand lo pone en estos términos, los términos que estamos usando los usa en la novela, dicho sea de paso, no los vamos a modificar. Entonces acá hay como una disyuntiva, ¿no? Se le genera, digamos, a Chactas, ¿no? Volver a su cultura o quedarse dentro, digamos, de la cultura del blanco. Y volverse un buen salvaje. Exactamente. Bueno, es refractario a la religión y dice, bueno, vuelvo a mi cultura. Tanto que explica Chateaubriand cómo se viste, se vuelve a vestir con el ropaje indígena y se lanza al desierto. Incluso cuando decide hacer eso le advierten de que no le iba a ir bien. No. Le dice, López le dice directamente, mirá, vas a librar poco, enseguida te van a apresar. Sí. Acordate de mí, le dice. Es lo que efectivamente sucede. Pasa eso, y cuando lo toman prisionero, le dicen, bueno, lo condenan directamente a morir en la hoguera. Para eso vamos a tener que esperar en la novela, no va a ocurrir esto rápidamente, directamente no va a ocurrir, ya lo sabemos. Y comienza todo un camino hacia el pueblo. Estos muscolungos quieren ir trasladarse a un pueblo y es donde lo van a matar, donde va a morir en la hoguera. Mientras tanto, digamos, bueno, lo llevan como prisionero. En ese trayecto pasan un montón de cosas, entre ellas conoce a Atala. O mejor dicho, al revés, porque Atala es la que se acerca, digamos, a Chactas en el cautiverio, y comienza ahí una conversación, surge entre ellos un interés, surge el amor. Es un amor muy a primera vista, es ese amor romántico que no necesita una construcción. Él dice, el sueño había huido de mis ojos y Atala estaba en mi corazón tan grabada como el recuerdo del lecho de mis padres. Ni bien la vio. Por eso no hay demasiadas escenas entre ellos antes de enamorarse completamente. Es como el amor romántico que es irracional. Y que es el flechazo a primera vista. Un flash, ¿no? Bueno, él estaba mal porque en realidad está esperando la muerte, ¿no? Es más, él está esperando la muerte de forma bastante pasiva. Bueno, y cuando está esperando la muerte, de hecho, se le acercan otras jóvenes también, como que se le ofrecen para darle un último placer y él... No. Porque ahí también destaca Atala, que es ella la única que no se ofrece. No puede, porque algo importante para que sepamos de Atala es que ella está convertida al cristianismo, entonces no podía ofrecerle eso. Bueno, pero no avancemos ahí, terminamos de contar el argumento, ¿no? Entonces, bueno, este es el argumento, hay un camino largo hasta que finalmente deciden los dos, o mejor dicho, ella termina aceptando irse al desierto, los dos, huir de esa situación,
y lo hacen. Pero ¿qué pasa? Bueno, después son recogidos por un sacerdote, un misionero, El padre Audrey. el padre Audrey, justamente, ¿no? Que está en una misión en un pueblo. Él ha ayudado a ese pueblo a desarrollarse, pero Atala en ese momento manifiesta una especie de enfermedad, y sin poder concretar nada entre ellos dos, Atala muere. Y bueno, ahí empieza el entierro y todo el duelo, podemos decir, de Chactas, hasta que finalmente se va recuperando y llega justamente a la vejez. La novela termina con eso, ¿no? Llega siendo grande, y contándole todo esto que acabamos de decir, se lo cuenta, digamos, a René. Bueno, ese es el argumento. Ahora viene, digamos, los comentarios que podemos hacer en torno a la novela de lo que emerge, digamos, de esa lectura, ¿no es cierto? Y tenemos un montón de aspectos que considerar. Bueno, el asunto del amor romántico, ustedes ya dijeron algo. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre eso, no? Es un amor bastante idealizado, porque ambos pasan muy poco tiempo juntos antes de que ella muera y no llegan realmente a conocerse sus defectos, o sus virtudes. El único problema que realmente tienen es por parte de Chactas, que no decide convertirse al cristianismo y ella lo ve como algo terrible, y la misma condena con la cual ella nace que impide el amor, pero por fuera de eso no es un amor que se construya de otra forma. También yo cuando lo leía estaba pensando, claro, ser los dos jóvenes probablemente eran adolescentes, entonces también es, como dijo ella, el primer amor y también con toda la efervescencia que conlleva ser adolescente. De esa ilusión, Claro, esa idealización del amor y del sacrificio. Me voy a morir de amor, algo Romeo y Julieta incluso podríamos pensar. Es que termina siendo un final a Romeo y Julieta, ella tomando el veneno para no caer en pecado, no caer en el amor y siendo perdonada al final. Pero sí, demasiada idealización. Expliquemos que acá estamos hablando de veneno y de muere por amor y qué sé yo. Atala no concreta su amor, digamos, hacia Chactas, no se rinde ante el amor, porque le había hecho una promesa a su mamá, a su madre, de mantenerse, digamos, casta, y sobre todo no unirse, porque esta es la idea, no unirse con alguien que sea distinto, que sea de una religión diferente, a tal punto que Atala llega a hablar de que Chactas no solo que es un salvaje, es un bárbaro, es un ignorante. Lo trata de ignorante a Chactas, por momentos. ¿Pero por qué motivo? Porque esto tenía que ver con la religión, que ahora vamos a volver. Pero ciertamente, este amor entonces nace, digamos, por un flash, es muy apasionado, pero ojo, es platónico. No llegan a concretar absolutamente nada. Y tiene los condimentos del amor romántico en el sentido de que es un amor para siempre. Esto nos va a decir Chactas al final. El Chactas viejo, anciano, nos revela que nunca más se enamoró. Dice, bueno, ese fue mi único amor. Idealizado hasta el único, ¿no? Claro, ahí está, hasta la muerte. Ese es el amor romántico, es el amor para siempre, ¿no? Es el único amor posible. Claro. Y es interesante este aspecto porque es el que, digamos, lo que leía, digamos, un varón o una mujer de aquella época está leyendo esto. ¿Cómo lo habrá codificado a esto? ¿Cómo lo decodificó? Y nosotros tenemos indicios de que en la sociedad rioplatense de la época, estamos hablando entre, digamos, 1820 y 1850, que son las décadas que más nos interesan, este tipo de amor circulaba ya. Sí, se daba este tipo de amor. Y los enamorados de la época también se manifestaban en esos términos. Fruto de la investigación, yo mismo he encontrado cartas en donde prácticamente se decían así, ¿no es cierto? Este amor para siempre,
este amor que no se puede concretar, pero lo vamos a lograr por X razones, etcétera. Incluso esa forma romántica de escribir era también un trato que se tenían entre amigos. Un ejemplo que están las cartas estas de San Martín y Belgrano que todos dicen, pero mirá cómo se escribían. No, era algo de la época Sí. que se escribía efusivamente, mostrando mucho cómo quería ser otro. Bueno, en la revisión de documentos del archivo hemos encontrado cartas que en principio pensamos que eran románticas de pareja y hasta terminaron siendo cobranzas de deudas. Sí, o entre familiares, muy amado mío, sí. O sea que esto podía, digamos, ser real, ¿no? Ahora, es más, hasta cierto punto podríamos decir es una posición como hasta deseable, ¿no es cierto?, ese tipo de amor. Por supuesto que acá tiene otras consecuencias, porque las consecuencias en la novela de este amor romántico, porque acá está la otra cara de la moneda, podríamos decir. Las consecuencias son negativas para con las personas que aman de esta forma. Claro. Es decir, hay varias cosas para sacar más, para tirar más del hilo. Por ejemplo, el asunto de la mujer en Chactas, el asunto de la mujer es bastante complejo, digamos, de saber qué era realmente lo que pensaba sobre el mundo femenino. Pero si leemos bien, nos damos cuenta que Chactas piensa que la mujer produce ese flash, ¿no es cierto? Ese encandilamiento. Y una cosa importante que decías vos, Chiara, eso, que son jóvenes, estos son jóvenes adolescentes, es que esa juventud romántica, digamos, te lleva a cometer errores que son fatales o que son graves, mejor dicho, no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque la novela traduce eso, nos está diciendo, miren, estos jóvenes que aman de esta manera... Están inexpertos también a la vez. Son inexpertos, ¿no? Se encandilan y no ven que hay muchas más cosas para aprender, para saber del mundo. Claro, el mismo padre Aurich se lo dice a Atala. Exacto, por eso es importante la figura del padre Aurich, porque es alguien más grande, con mayor conocimiento, mucha lectura de la Biblia, y que les hace ver los errores que cometieron por jóvenes y por ignorantes. Por no comprender la palabra. Por no saber comprender la palabra de Dios. ¿Qué era lo que no comprendía de la palabra de Dios? ¿Qué era lo que había pasado? Claro que Atala tenía su sacrificio de castidad y soledad porque al nacer su parto había sido muy complicado y la madre promete a Dios que ella va a dedicarle su vida, Atala le dedicará su vida a Dios si se logra salvar. Y es en realidad la madre la que la compromete a ella. Y una vez muerta la madre, Atala tiene ese pesar de si no cumple con esa palabra, su madre va a sufrir en la vida más allá. Y es el padre Audrey quien le dice, ese tipo de juramentos no deben cumplirse porque fue un error de tu madre y no estabas comprometida a ese sacrificio. Sí, le dice que lo que le pasó no es culpa de ella, es culpa de la madre. Es culpa de la madre del no saber la lectura de la Biblia, de no haberse acercado bien a los escritos. Pero ya había tomado el veneno. Bien, muy muere, no se podía desbromar. Muere y encima que muere, digamos, comete el pecado porque suicida, ¿no? Claro. Así que no iba a venir al reino de los cielos tampoco. Era un pecado. Claro, porque solo Dios puede disponer de la vida de los hombres, así que otro error ahí por... Pero en cierta forma el padre Audrey le da el consuelo de que lo hizo en pro de mantener una promesa, no pecar, y que podía tener piedad hacia su alma. Claro, yo se iba a morir re triste porque decía voy al infierno. Claro, sin saberlo cayó en un pecado más grave. Claro. Bueno, esto chocaba mucho. Estas son visiones que chocaban bastante, me parece. Son para pensar un poco más, ¿no? Porque esta visión sobre la religión y sobre estos valores, digamos, en las relaciones humanas, chocaban bastante con la tendencia de la época. Estamos hablando de que esta novela es de 1822 en castellano. Para 1820
hay una predominancia, digamos, de la ilustración, de escritos políticos, económicos, etcétera, que son, digamos, procedentes de esa línea de pensamiento, la ilustración. Y la ilustración también francesa, no justamente desde el punto de vista político a Chateaubriand, ¿no? Es una época en donde se leen a otros autores. Está en boga el sensualismo, está en boga, digamos, bueno, un autor inglés como Bentham, o en el caso del francés, Rousseau, Destutt de Tracy. ¿No? Son todos autores, digamos, que justamente chocaban con esta visión general, digamos, de la religión. Lo cual hace posible comprender mejor cómo los personajes de la época, la gente de la época, también podía compartir esta visión, ¿no? Estas visiones sobre la Iglesia Católica, porque no nos podemos olvidar que la sociedad rioplatense venía, digamos, con una educación religiosa muy fuerte, ¿no es cierto?, dada por los españoles. Por eso también estas novelas entraban, ¿no? Porque si no, hubieran sido como hasta rechazadas. Mientras que convivían con estas otras ideas, digamos, que venían de la Ilustración, o ideas más liberales, si se quieren, como después en el futuro vamos a ver también, digamos, que tenían menos que ver con la religión y más con estas ideas liberales, ¿no? Pero es interesante ver cómo estas corrientes, estas ideas podían convivir entre sí. Bueno, hay algunos aspectos más de esta novela que hay que comentar. Por ejemplo... La referencia a la naturaleza es un libro que también está intentando mostrar cómo es América desde el aspecto físico. Comienza contando cuáles son sus paisajes. En el mismo hecho de la muerte de Atala, algo que destaca es el conocimiento que tienen los indígenas de las plantas, de la naturaleza, y cómo pueden crear estos venenos tan fuertes, tan imbatibles para la medicina de Occidente. Claro, total. Lo dice Chateaubriand en el prefacio: hacer la epopeya del hombre de la naturaleza, pintar las costumbres de los salvajes. También teniendo en cuenta su rol como francés en un territorio conquistado también, ¿no? Dando las características del lugar para que después el gobierno francés utilice toda su caracterización de los naturales y del paisaje también para seguir con su empresa colonial. Y también el hombre en estado de naturaleza, que son estos salvajes que hacen estos sacrificios, esta brutalidad, en comparación con el hombre civilizado, cristiano, católico, que tiene reglas, sobre todo cuando se lo condena a muerte, todo el ritual que conlleva esa muerte, no es solamente un ahorcamiento, sino son días de festividades, de danzas, todo en pro de sacrificar a alguien considerado el enemigo. Y en eso también están estas escenas de esta sensualidad. Hay una escena donde bailan varias mujeres entre sí y se sugieren, hay sutilezas en cuanto a las relaciones que se dan entre esas mismas mujeres, y él lo plantea muy bien. Ese es el mundo salvaje, ese es el hombre en estado de naturaleza, donde ni siquiera reglas sexuales tienen, o las reglas que tienen están muy alejadas de las normas civilizatorias. La civilización como él la piensa, ¿no es cierto? Sí, Chateaubriand tiene una idea de la civilización que a lo mejor, obviamente que no era compartida por el mundo salvaje, como dice, ¿no? Pero también es muy fuerte el asunto de la civilización. Digamos, si le hubiéramos preguntado qué es la civilización para vos, en una palabra, responderlo en una palabra, probablemente le hubiera dicho, finalmente hubiera terminado diciendo la ciudad, porque es la agrupación, digamos, de la asociación, digamos, política, es la que genera, digamos, la civilización. Fíjense que cuando habla de la civilización habla de la misión de este pueblo que creó el misionero, cómo estaban organizados. Ahí hay organización, una organización civilizada. El mundo del trabajo, las parcelas están
bien definidas, hay todo un método para el trabajo y para la convivencia social. Algo que está bueno quizás es que el misionero no vive en esa ciudad, vive alejado, como que no interfiere del todo en esa vida. No, él ha hecho como los ha organizado. Sienta las bases, Sí. pero quiere que la gente... Son los salvadores. Mirá lo que dice Chactas. Dice, hablando de la ciudad, ¿no? Al instante sentí la superioridad de esta vida estable, moral y ocupada sobre la vida errante, inútil y ociosa de salvaje. Exacto. La mirada entonces sobre los indígenas es fatal, ¿no? Bueno, eso no estaba tan alejado, digamos, de las miradas que se hacían en el Río de la Plata. Totalmente. También, digamos, se tenía esta visión, digamos, de ese mundo salvaje, ¿no? Ocioso, inútil, Sí. etcétera. Respecto, digamos, de las consecuencias que tienen las tomas de decisión de los personajes. Porque esto importa, digamos, a la mirada que uno puede tener, digamos, sobre la historia, ¿no? La historia acá, como hubiera dicho Charmonte, justamente uno de los autores que hemos leído, la hacen los hombres, ¿no? Pero, por un lado, no sabemos bien si estos hombres, varones y mujeres, está claro, si estos hombres son conscientes de la historia que hacen o si simplemente actúan, están, digamos, en un escenario y van para adelante sin importar absolutamente nada, no son conscientes de las consecuencias que pueden traer sus actos. ¿Qué pensamos al respecto? Esto es para pensarlo, ¿no? Porque va a ser la teoría de la historia también. ¿Traen consecuencias los actos de los hombres? ¿Se dan cuenta de esto? La novela también plantea que trae consecuencias el accionar de los hombres, pero que no pueden escapar de su propio destino, porque Chactas había rechazado la religión católica, había entrado al mundo salvaje, y es en el mundo salvaje donde encuentra el amor que lo lleva a la religión católica, y el padre Audrey termina siendo parte de la historia también de Atala. Como ahí el autor nos está mostrando una visión de la historia predestinada, por más de las decisiones que tomaran estos hombres. Cierto, es como que antes, digamos, ya estaba escrito, digamos, que Chacta tenía que terminar siendo Sí, católico. está presente esta cuestión de la moral atado a lo cristiano, ¿no? Porque además lo que rechaza Chactas todo el tiempo es el tema de bautizarse. De hecho, él cuando es prisionero de la tribu enemiga, él se describe a sí mismo como... O sea, los ve a ellos como salvajes. Es decir, él está como en un estado intermedio. Cuando las mujeres de la tribu enemiga lo tratan de seducir, justamente él tiene la capacidad de un poco resistirse. Entonces queda como, bueno, está en medio camino Chacta justamente porque conoció la civilización. Claro. ¿Son negativas o positivas la toma de decisiones? Yo pienso que son negativas. Para la mirada de Chateaubriand, ¿eh? Porque las decisiones que toman estos jóvenes, todas son negativas. Sí. ¿Se dieron cuenta? Es decir, no es que, bueno, esto terminó color de oro, no es Hollywood, no terminó todo bien, ¿no? Terminó todo mal. Y la novela, digamos, o mejor dicho, el personaje de Chactas está contando todo esto para aleccionar a un futuro lector de que si vos tomás este tipo de decisiones en tu vida, te va a ir mal, ¿no es cierto? Es mi opinión. Es que sí, es una suerte de plantearlo como, mirá como este viejo sabio te cuenta lo que vivió, como para que vos no lo hagas. Claro. Exacto, porque es una suerte también de disciplinadora social la novela, con esto que dijiste que llegaban a ponerle al virreinato del Río de la Plata tanto escritos liberales como también más de este corte, y que vean que si siguen otras cosas pueden tener mal. Claro. Realmente pensando en quiénes eran los receptores de estas novelas, sobre todo mujeres que claramente sabían leer, que pertenecían a otro grupo social, claro, una élite. Y es, bueno, mirá lo que te pasa, lo que te puede pasar si te dejas llevar por tus pasiones.
cómo puede llegar a terminar, cómo puede terminar ese amor romántico idealizado. Es lo que le pasa a muchas mujeres y varones de la época. Todos conocen, digamos, el caso de Camila Gorman, que es porque fue un caso muy resonante. Pero hay que decir que no solamente ese es un caso resonante por lo trágico en cómo termina, ¿no? Termina mal. Precisamente algo parecido a esto, eso podría ser una novela tranquilamente. Pero al margen de la novela de Camila, tenemos muchas más novelas al respecto, hay un montón de casos similares en donde no necesariamente terminan muertos, pero sí de controversias familiares en donde estas cosas van apareciendo. Y aparecen en estos términos, por eso yo decía que esto, digamos, esto está tomado bastante, digamos, de realidades. Claro. Lo que a ojo de una mujer porteña de la época, esto no le sonaba tan estrambótico, ¿no? No era una cosa completamente, no quedaba lejos, estaba cerca. Bueno, y por eso Pero- también fue de los libros que más terminaron circulando. Claro, Ujú. por eso era leído, ¿no? Pero también, digamos, en este orden del disciplinamiento, es bastante embromado, diría yo, la visión que tiene sobre, no solo de los jóvenes, de los jóvenes, sino en particular de las jóvenes mujeres, ¿no? Las mujeres le venían muy bien, digamos, esta visión que tenía sobre la juventud y sobre las mujeres. ¿A quiénes venía bien? A la sociedad o a aquellos representantes de la sociedad más tradicional. En donde ¿por qué? Porque la mujer era considerada una menor de edad, ¿no? Irracional, tomaba decisiones erróneas en todo tiempo y lugar, por eso tenía que ser de alguna manera amparada, custodiada, conducida en la vida. Un estado de minoridad permanente. Un estado de minoridad permanente, ¿no? Esto se va a revertir con el tiempo, pero todavía esa imagen, esa visión sobre las mujeres era muy fuerte. Y esta mirada les venía bárbaro, porque, bueno, había otros argumentos más para decirle a la mujer, para mantenerla a la mujer en el lugar donde se encontraba. Ujú. Ahora, también es cierto que, o mejor dicho, no sé si es cierto, pero me pregunto si las mujeres que leían esto, o los varones que podían leer esta novela, hay que decir que también estas novelas podían leerse oral, podía leerse a viva voz. Me preguntaba era si tanto varones como mujeres se podían sentir identificados de alguna manera, podían lograr alguna empatía con estos personajes que están narrados acá, ¿no? Ujú. Mi respuesta a priori sería que por momentos sí y por momentos no, que es bastante ambiguo el asunto. Pero de todas maneras, pienso que las mujeres que leían esto podían estar sufriendo, digamos, su corazón podía estar sufriendo, digamos, por Atala, sin ninguna duda. Porque ahí puede ser que haya habido una identificación, por más que Atala hubiera sido una indígena, porque además es una indígena que ella sí reniega Ujú. de su condición. Sí. de su condición indígena. No entiende a su propia gente. No, ella dice, bueno, tampoco, lo que pasa es que es mestiza ella. Ujú. La madre es indígena Sí. y el padre no. Claro, el padre era López. Pero Finalmente, ahí vamos a hacer López. un spoileo El culebrón. total. Claro. Eso termina. Eran hermanos. Casi hermanos. Pero sin embargo ella nace en la tribu, porque cuando la madre se casa con el jefe de la tribu estaba embarazada y solamente le perdonan la vida porque ella confiesa que había sido de otro hombre que estaba esperando a la niña. Ella en realidad nunca llegó a conocer el mundo, que si no fue por los ojos de la madre. Sí. Por eso, la posición es medio ambigua.
Yo diría que es bastante ambiguo. Es como una suerte de híbrida igual, porque no es de allá ni de acá, bueno, mestiza. Claro. Este es lo que nos propone Chateaubriand permanentemente, ¿no? Hace confrontar, digamos, Los dos mundos. dos mundos. El mundo de la civilización, el mundo del bárbaro. Él mismo estaba sintiéndose dividido. En 1841, en Memorias de Ultratumba, le escribe: me he hallado entre dos siglos como en confluencia de dos ríos, y me he sumergido en sus turbias aguas, alejándome con sentimiento de la vieja orilla en que había nacido, nadando con esperanza hacia una nueva ribera desconocida. Como que él se identifica dividido en dos partes, siempre eligiendo entre dos cosas, siempre dejando lo que se conoce, buscando algo nuevo. Y en eso creo que muchos hombres de la época, sobre todo también si pensamos acá en Buenos Aires, estaban en esa situación. Estamos pensando periodo post-independencia, post-ruptura con España, periodos de divisiones internas con las provincias, caudillismo. Había muchos elementos para identificarse. Bueno, ¿qué elijo? ¿Con cuál de estos dos mundos me voy a quedar? Sí. Bueno, en Chacta fue más directo, ¿no? Se decidió más rápido, si se quiere. Porque finalmente abrazó la religión católica, ¿no? Que es lo que nos está contando Chateaubriand. También hay que decir que Chateaubriand escribió un panegírico sobre la religión. Y bueno, ahí es donde se declara un católico, digamos, practicante. También va a terminar siendo un realista. Así que, digamos, tiene todos los condimentos de ser un personaje reactivo con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no van a ser en él justamente los que más persigan. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Tenemos algún otro comentario para hacer? No hagan lo que Atala. Lean bien la Biblia. Claro, No con venenos tan fuertes. No crean en el amor como Atala, porque la van a pagar. no nos envenenemos porque no tiene sentido, ¿no? Esperen a la tercera cita. Claro. Hay que ser más... Pregúntenle qué somos. ¿Qué somos antes? Parece decirnos el autor que hay que ser Estás bautizado. Hay que pensar un poco más. Hay que No pensar hay que un poco apurar. más. Hay que leer No. un poco más y mejor. Más o menos, porque al final nos plantea que el romance, bueno, el mundo romántico no está mal. Está mal y no está mal. Por eso, otra vez... Está bien, pero en manos de los jóvenes se En manos de los extremista. jóvenes es un peligro, este es el asunto, ¿no? Necesitan a alguien que los oriente. El padre Audrey. Bueno, este asunto del peligro es una cosa real, en el sentido de que muchos pensadores van a creer justamente que el romanticismo es un peligro. Y es un peligro por estas cosas. Si entendés que es un peligro, entonces van a rechazar al romanticismo. Es decir, no, mejor otro tipo de amor. Bueno, si no tenemos más nada que comentar, dejamos acá. Y la próxima reunión vamos con otra novela, también dentro, digamos, del romanticismo, que se llama... Sí, se llama Carolina de Lichfield. Carolina de Lichfield, de una autora, en este caso una mujer, Isabel de Montolieu. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.